Se lo habíamos adelantado, este jueves se celebra a nivel mundial la concientización, la jornada de concientización sobre el autismo, una discapacidad, un trastorno permanente del desarrollo que se manifiesta en los 3 primeros años de edad y que se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro, que caracteriza por deficiencia en la interacción social, con problemas de comunicación verbal y no verbal, así también con patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos. Y por ello, aquí se encuentra con nosotros esta noche el doctor Jesús Maya, quien es especialista en autismo y con quien platicaremos sobre lo que se trata este trastorno. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Contrario, muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario. Y doctor, pues, ¿qué es el autismo especialmente? Sí, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, se manifiesta principalmente por dificultad en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación y sobre todo de la interacción social. En un momento dado son niños que están, es como si observaran a las personas, pero no las estuvieran viendo. Es decir, como si vieran a través de ellos. Esto se manifiesta desde los primeros días de nacidos, es decir, son niños que están hipoactivos, casi no se mueven, o en un momento dado muy inquietos, o duermen muy poco, o duermen demasiado. Esto de alguna manera debe llamar la atención a los padres de familia, sí, sobre todo a la madre. Pero bueno, yo creo que aquí también un aspecto muy importante que nos puede favorecer la presentación de esta enfermedad o de este trastorno, que es básicamente genético, es decir, se hereda, tiene un patrón, digamos, un componente hereditario, hasta en un 90%. Pero aquí yo creo que lo más importante sería, si los padres están conscientes de ello, de qué pueden hacer para evitar en un momento dado que la enfermedad se pudiera expresar. Es decir, si la mamá es poco afectuosa, no sabe dar afecto, si no atiende las necesidades del niño, si no le llama la atención, es decir, no lo toma, no lo acaricia sí, cuando lo alimenta, en un momento dado esto puede también favorecer que la enfermedad o el trastorno se exprese. Inclusive podría ser que si la mamá sí es afectiva, sí es cercana a él y promueve su estimulación, no se manifieste la enfermedad. Sí, hay alta probabilidad de que la enfermedad no se manifieste de esa manera. Existen varias enfermedades genéticas desde el punto de vista de salud mental, sí, que si el medio ambiente no lo favorece, la enfermedad no se va a expresar. Entonces, de ahí la importancia de que los padres reciban información, reciban educación de cómo identificar estos trastornos. Incluso existen cuestionarios que se aplican a los padres, a la madre y al padre, para identificar este tipo de alteraciones. Un ejemplo de ello sería si el niño presenta algunos movimientos que no son comunes en otros niños. Por poner un ejemplo, le llamamos aleteo. Hacen sí, los dedos de esta manera, las manos, los dedos. Y o adoptan algunas posiciones un poquito, digamos, fijas o extrañas para que no desarrollan lo que no hacen otros niños. Esto lo podríamos comparar con primos, con hermanos, o si no tenemos algo cercano en casa, en el entorno, pues buscar a alguien para también compararlo, ¿no? Y ver si es así, o si no, consultar a un especialista. Sí, en un momento dado yo creo que es muy importante siempre contar con un patrón de referencia o de comparación. Si los demás niños tienen otro tipo de patrón de desarrollo o de comunicación, pues nos va a llamar la atención el por qué mi hijo no se desarrolla de esta manera. Yo creo que ahí es donde los padres deben estar muy atentos. Ahora, si no se desarrolla oportunamente el lenguaje en los niños, en los primeros 5 o 6 años de la vida, también se va a limitar el desarrollo de la inteligencia. De ahí la importancia de identificar tempranamente este trastorno para que reciba todo el tratamiento indicado. Por ejemplo, una terapia de lenguaje, una terapia de estimulación del desarrollo y también de control de impulsos. Son niños que no controlan los impulsos, hacen berrinches pero que duran horas. Y en un momento dado, durante el berrinche, incluso se pueden autoagredir, golpear muy severamente. Es decir, tienen el umbral al dolor muy aumentado. Es como si a ellos no les doliera igual que otros niños. Pueden, no sé, en algunos de ellos incluso meter la mano en una puerta y cerrarla, estarla golpeando, estarse haciendo daño y no lloran. O sea, es como si no sintieran el dolor. Este tipo de conductas es lo que debe alarmar a los padres. Yo creo que si los padres reciben esta información de parte del personal de salud, incluso en las escuelas, los padres lo identificarían muy tempranamente, ¿no? ¿Y qué tan independientes podemos hacer a una persona que tiene autismo si le damos la estimulación y el desarrollo correcto? Sí, incluso existen, si recibe el tratamiento desde los primeros años de vida, por ejemplo, el tratamiento adecuado,
en lenguaje, en socialización, en que además que se desarrollen en escuelas normales, es decir, que no se segreguen, que no los limiten a escuelas de enseñanza especial, porque de alguna manera eso va favoreciendo más todavía el trastorno. Entonces hay que ubicarlos en escuelas normales, pero ahí debemos capacitar, informar a los maestros de cómo tratarlos, cómo ayudarlos, porque de alguna manera sí requieren mayor atención, pero sería entre niños iguales. Ahora, si reciben todo este tipo de atención, de terapia, cuando lleguen a la adolescencia pueden alcanzar a lo mejor hasta una autosuficiencia, es decir, valerse por sí mismos para vestirse, para comer, incluso para manejo de dinero, hacer compras. Sí. De alguna manera, incluso tenemos niños ya adolescentes, que desde temprana edad los vimos desde los 4 o 5 años de edad, y que son autosuficientes hasta en un 80%. Bien. Que es una maravilla, se logra. Pues doctor, le agradecemos infinitamente que se haya sumado a la tarea de Capital 21 de concientizar sobre este trastorno y